cuando el Señor Jesucristo fue presentado en el templo, se encontraron a un hombre que se llamaba Simeón. Y dice que, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Dice, y para señal que será contradicha. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos que no todo mundo se alegra con el Señor Jesucristo. Vemos que no todo mundo está contento de que se celebre la Navidad. De hecho, hay muchas personas, que tienen tanto odio hacia el Señor Jesucristo y hacia aquellos que creemos en Él, que vemos que están matando continuamente a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque hay una contradicción, ¿no? Por un lado estamos aquellos que le seguimos, que creemos en Él, pero también están aquellos que no le siguen, aquellos que se oponen a Él. Y es triste porque llegará un punto en que el Señor Jesucristo vendrá a reinar, y porque todos aquellos que se opusieron a Él, será la caída para ellos. Pero también para todos aquellos que le siguieron, incluso aquellos que son perseguidos, aquellos que sufren por causa de Él, será el levantamiento para ellos. Así que es precioso pensar en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, pero Jesús es una figura controversial, ¿no? Es una señal de contradicción. Y la contradicción, o aparente contradicción, podemos decir que la vemos en su propia vida, en su propia venida, ¿no? Y quería contrastar dos pasajes bíblicos, dos relatos. Uno lo encontramos en Mateo, uno del 18 al 25, y vamos a leer allí. Para quienes no tengan Biblia, ahí está reflejado en la pantalla, pero para los que tengan Biblia, pues vamos a ir a Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25, y vamos allí a ver por lo menos 3 nombres con los cuales se designa al Señor Jesucristo, y vemos que ahí lo que se muestra es la grandeza de Él. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En este pasaje que acabamos de leer, vemos que al Señor Jesucristo se le llama con 3 nombres distintos. Fíjense el versículo 18. ¿El nacimiento de quién? De Jesucristo. Entonces ahí ya está en el versículo 18 hablando de Jesús como el Cristo. Porque hay muchos nombres, o había muchos hombres que se llamaban Jesús. Había muchos, igual que hoy hay muchos nombres. Muchas personas se llaman Pedro, muchos se llaman Juan, muchos se llaman Esteban. Hay muchos nombres, ¿verdad? Pero cada nombre tiene algo en particular, cada nombre es especial. Y de hecho hay muchas personas que
que se quejan de su nombre. Hay muchas personas que hay un momento de su vida que hasta quieren cambiarse el nombre, ¿no? Nosotros no, nosotros estamos contentos. Pero hay algunos otros que sí. Pero no nos damos cuenta de que el nombre tiene su valor o le da, recibe valor por la persona. No es al revés. Tu nombre puede llegar a ser un nombre muy bonito, muy importante, muy significativo, dependiendo de la persona que tú seas. Y de hecho, mucha gente va a querer ponerle a las personas como tú te llamas, dependiendo del ejemplo que tú vivas, dependiendo de la forma que tú seas, dependiendo de la influencia positiva o negativa que tengas tú. ¿Por qué? Porque tu nombre llega a ser especial cuando tú eres una persona especial, cuando nosotros somos especiales. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿hay alguien que quiera ponerle a su hijo o a su hija como me llamo yo? Yo no conocía a nadie, por tanto dije, yo se lo pongo a mis hijos. La pregunta es, ¿de qué influencia somos nosotros? ¿Qué nos hace ser especiales? ¿Qué hace que nuestro nombre sea especial? ¿Nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir? Y quiero decirlo en sentido positivo, o nuestro nombre a veces es especial en el sentido negativo, como por ejemplo Judas. Nadie se quiere llamar Judas. ¿Por qué? Porque Judas es como sinónimo de traidor. Pero como les decía, el premio Nobel de Alfred Nobel es sinónimo de ¿qué? De paz, ¿verdad? Premio Nobel de la paz. Pero Nobel era un hombre, antes de ser ese representante de la paz, le llamaban el que hace negocio con la muerte, el que se enriquece con la muerte de los demás. ¿Cómo cambió su herencia? Bueno, volviendo al nombre de nuestro Señor Jesucristo, había muchos que se llamaban Jesús, que significa Salvador, ¿verdad? Pero fíjense cómo nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces dice, Jesús el Cristo, y Cristo significa ungido. Alguien que es apartado, alguien que es especial, alguien que tiene un llamado especial, alguien que no es igual que el resto. Entonces cuando está hablando de que Jesús es el Cristo, está diciendo Jesús es el ungido, es el especial, aquel sobre el que el Espíritu Santo descendió. Es un nombre especial, es un hombre especial, es un hombre que transforma la historia, que llega a ser el centro de la historia, es un hombre que trae esperanza, es un hombre que trae salvación, es un hombre que vemos que tiene muchos otros títulos, que tiene muchos nombres, ¿no? Como el pan de vida, el Cordero de Dios, la puerta, la luz del mundo. Es especial porque Él es el Salvador, porque Él es el Salvador del mundo, ¿no? Ahora, fíjense que el Señor Jesucristo tiene un origen especial, tiene un origen divino, y no es solamente un hombre como todos los demás, es un hombre en el cual habita toda la divinidad. Por eso luego nos dirá el apóstol Pablo que la plenitud de la deidad habita en Jesús y nosotros estamos completos en Él. Entonces, en ese bebé tan indefenso, tan pequeño, que necesita que lo cuiden, fíjense que ahí está Dios presente. El Dios Todopoderoso, el que creó este mundo, el que te creó a ti, el eterno, el que nunca muere, el que no tiene principio, el que no tiene fin, ahí estaba en ese bebé. Es el ungido, es el Cristo, es el Salvador, es el especial. No hay nadie más especial que Él. Así que tenemos por un lado que Mateo nos presenta aquí al Señor Jesucristo, al Señor Jesús, como el Cristo, ¿no? Como el ungido. Luego también vemos que nos presenta, ya miren en el versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí el nombre que se le da es Jesús, ya sabemos que es Jesús, pero
ahora aquí hace alusión a lo que significa Jesús, ¿no? Dice que se va a llamar Jesús porque Él va a hacer algo especial. Va a salvar al pueblo de sus pecados. Señor Jesucristo viene a ofrecer salvación. ¿Y saben qué? Mucha gente dice, pero ¿salvación de qué? ¿Para qué necesitamos de un Salvador? ¿Para qué necesitaba el mundo de un Salvador? Si vemos el contexto de los judíos, cuando los judíos, en el tiempo en el que el Señor Jesucristo vino, los judíos estaban bajo la opresión del Imperio Romano, ¿no? Los judíos necesitaban que se les salvase del yugo que Roma les había impuesto. Y lo necesitaban. Y por eso cuando ellos ven al Señor Jesucristo, ellos ven o ponen la esperanza en Él como si Él viniese a ser como un caudillo, como un libertador, que va a reunir un ejército, que va a llamar a su gente, que los va a representar y que va a hacerle la guerra al imperio, que le va a hacer la guerra a todos los que estén oprimiendo a los judíos y que los va a librar, que va a establecer un reino. Y recuerden que como había una promesa que se había hecho a David de que iba a ser un reino eterno, entonces ellos esperaban que el Señor Jesucristo estableciese ese reino, que reinara. Entonces ellos querían la salvación de la opresión. Pero había otro tirano que gobernaba sobre ellos, que los tenía esclavizados y que ellos no les daban tanta importancia. ¿Y era qué? El pecado. Y el Señor Jesucristo sí nos dice la Biblia que vendrá a reinar, pero antes vino a salvar. Cristo vino a salvar y por eso se llama Jesús, porque Él es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. La pregunta tendría que ser, ¿eres tú parte de ese pueblo? ¿Tú eres parte del pueblo que ha sido redimido, que ha sido salvado? En otras palabras, ¿te ha salvado el Señor Jesucristo de tu pecado? Y también podríamos decir, ¿te sigue salvando el Señor Jesucristo de tu pecado? Porque sí somos salvos del pecado, y pensemos o recordemos que somos pecadores, no tanto por pecar, sino que somos pecadores porque tenemos pecado, ¿no? Entonces nuestra esencia, nuestro ser está contaminado con el pecado. Y de alguna manera, a veces se puede ejemplificar de muchas formas, pero ya ven que las computadoras tienen un virus, ¿no? Y normalmente, cuando una computadora está infectada por el virus, deja de funcionar, o empieza a funcionar mal, o empieza a entrar muchas enfermedades, podemos decir. Empieza a entrar mucha información mala, la privacidad se ve interrumpida. Y cuando una computadora tiene un virus, ¿qué es lo que se hace? Se le aplica un antivirus. Y por eso ahí están los estudiosos de la tecnología que están siempre viendo a ver cómo pueden contrarrestar o cómo pueden protegerte de los virus. Y de alguna manera, el Señor Jesucristo es como ese antivirus, que por un lado te limpia del virus que tenías, nos limpia del pecado, pero también nos protege de todo el pecado que nos asedia, nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el pecado es continuo. La maldad no es que hoy te atacó y ya mañana te va a dejar en paz, sino que te va a seguir atacando constantemente. Las tentaciones, las pruebas van a venir una vez, otra vez y otra vez, pero ahí seguimos teniendo al Señor Jesucristo, que es como ese protector, ese muro, esa muralla que te defiende. Y por eso es importante que le haya prometido, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él salva a su pueblo de su pecado. Fíjense, el Señor Jesucristo nos salva de algo que creíamos nuestro, o que más bien era nuestro, que es el pecado. No dice que el Señor Jesucristo nos salva de un pecado ajeno, dice, nos salva del pecado que tienes tú. No sé si se han dado cuenta,
Pero hay veces que nosotros no necesitamos que nos salven de otras personas. Necesitamos que nos salven de nosotros mismos. Porque somos tan peligrosos que hasta nosotros mismos nos destruimos. Nosotros somos a veces una amenaza para nuestra vida. Y de hecho, nuestras prácticas a veces, especialmente cuando, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Muchas veces le estamos prácticamente metiendo bombas. Estamos destruyéndonos, ya sea con lo que comemos, con lo que vemos, con lo que tocamos. Con las prácticas que tenemos, especialmente las pecaminosas, estamos destruyendo nuestra relación con Dios. Y el Señor lo que hace es salvarnos de nosotros mismos, podemos decir. Nos salva de nuestros pecados. Y Él es Salvador, con letras mayúsculas. El Señor Jesucristo es el Cristo, es el Salvador, pero nos dice más, porque también nos dice en los versículos 21 al 24, miren, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el tercer nombre que vemos es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios viene a visitarnos. Dios se hace hombre. Dios camina entre los hombres. Dios sufre con los hombres. Padece hambre con los hombres. Sufre escarnio, sufre ofensas con los hombres. Sufre golpes con los hombres. Dios camina en esta tierra. Podemos decir que se pone en nuestros zapatos. Dios se pone en nuestros pies. Entonces el Señor Jesucristo es Dios mismo visitándonos. Y la forma en que el evangelista Juan lo expresa con el logos, ¿no? Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, como el Emanuel, es Dios visitándote a ti, caminando a tu lado, para guiarte, sí, para salvarte, para transformarte, para darte vida eterna, para darnos una esperanza que nadie más nos podía dar. Y fíjense, el hecho de haber sido engendrado por el Espíritu Santo es muy importante. ¿Por qué? Porque si hubiese sido engendrado por otro hombre, el Señor Jesucristo no habría sido capaz de salvar a la humanidad, porque habría heredado el pecado del hombre. Pero porque es engendrado por el Espíritu Santo, entonces Él no hereda pecado. Él es santo. Y ahí está la importancia de que haya nacido de una virgen, que haya sido concebido sin pecado. ¿Por qué? Porque Él, al estar limpio de pecado, el pecado no tiene poder sobre Él. Porque Dios no puede pecar, podemos también pensar, ¿no? Así que Él es el Cristo, Él es Jesús, Él es el Emanuel. Dios está aquí, está con nosotros. Dios está a nuestro lado. A veces digo, ¿y a dónde llevamos a Dios con nosotros cuando está? Si Él nos acompaña, ¿a dónde nos acompañará? ¿De qué lugares nos metemos? Pero bueno, aquí de alguna manera lo que vemos que está haciendo, recuerden que el evangelista Mateo, recuerden que Mateo presenta al Señor Jesucristo como el rey de los judíos. Y si se dan cuenta, es en Lucas donde vemos que Él nace en un pesebre. Pero cuando llegan aquí los Reyes Magos, cuando llegan a visitar al Señor Jesús en Belén, ¿dónde está el Señor Jesús? Está en una casa, ¿verdad? Si se dan cuenta, Lucas podemos decir que lo presenta como el niño indefenso que no tiene nada, que podemos decir que es un emigrante, que no tiene casa, que no tiene un techo, lo presenta completamente despojado. Y aquí
Mateo lo que hace es presentarlo con estos títulos, ¿no? El ungido. Normalmente a los reyes se les ungía, y se les ungía como alguien especial, ¿verdad? Entonces, entonces Mateo lo presenta como el ungido, como alguien que es un rey al cual se le da una unción especial, se le presenta como el Salvador y se le presenta como Dios. Es lo que está haciendo Mateo. Y lo presenta como que tiene una casa, ¿verdad? Porque cuando llegan los magos, llegan y lo visitan a su casa. Ahí está con su madre, dice. Le ofrecen regalos, se arrodillan delante de él. Entonces aquí Mateo nos está mostrando la grandeza del Señor Jesucristo. Pero luego nos vamos a Lucas. Y en Lucas vamos a encontrar que Lucas hace énfasis en ese Dios hombre. Podemos decir que Mateo enfatiza el hombre Dios y Lucas enfatiza al Dios hombre, a ese hombre débil, a ese hombre en sus necesidades, ese hombre que llora, ese hombre que suda gotas de sangre, ese hombre que es débil, que necesita de ayuda. Y ahí tenemos esa señal de contradicción en un evangelio y en el otro, ¿no? Por eso vayamos a Lucas en el capítulo 2. A ver dónde estamos por aquí. Ahí en la pantalla, ahí está. Lucas capítulo 2 y vamos a ver de los versículos 1 al 7. Nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí se dan cuenta de cómo está? Y es la misma historia. Mateo nos está presentando la historia de una manera, y Lucas nos está presentando la historia desde otro punto de vista. Y recuerden que los evangelios no se contradicen, lo que los evangelios hacen es complementarse. Porque podríamos decir, entonces, ¿tenía casa o no tenía casa? Pues bueno, ya vemos que después de un tiempo ya está en una casa, ahí en Belén. Pero cuando ellos van llegando, ellos están viviendo ¿dónde? O más bien, ¿dónde tiene que dar a luz la Virgen? Tiene que dar a luz en un pesebre. Ahora, los aspectos que podemos destacar aquí son los siguientes: que Jesucristo nace formando parte de un pueblo oprimido por un imperio. Jesucristo, aunque tenga una ascendencia real, la realeza de los judíos en ese tiempo no tiene valor ninguno. ¿Por qué? Porque todo el poder de los judíos, todo el poder, vamos a decir, político, todo el poder que en este mundo puede tener alguno, está subyugado o dominado por otro poder más grande. Entonces el Señor Jesucristo, cuando nace formando parte de un pueblo que está oprimido. Sus padres también tendrían que pagar impuestos. Sus padres también tendrían que cumplir con los requisitos de los romanos. Y recuerden que los romanos, entre sus leyes, tenían la de, por ejemplo, si un ciudadano romano quería obligar a un judío o a uno de sus súbditos a que el romano, por ejemplo, tenía una carga, tenía algo que llevar de un lado a otro. Entonces se encontraba un judío, podía él decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que llevarme esta carga por 1 milla. Y uno, por ser judío, tenía que obedecer a lo que le estaba diciendo el romano.
¿Por qué? Porque había esa discriminación, había ese menosprecio, había esa diferencia entre tener una ciudadanía o tener otra. Y los padres, en este caso José, no padre biológico, pero sí de crianza del Señor Jesucristo, tenía que hacer eso. Entonces son parte de un pueblo que oprimido. No son de un pueblo, podemos decir, que se le identificaba como un pueblo poderoso. Y ahí está el Señor Jesucristo, de un pueblo humilde, o formando parte de un pueblo humilde. Y por eso es importante también que nos dice que hay un edicto que lo da Augusto César, que era el emperador. Luego también podemos ver que Jesucristo nace en un lugar donde estaba de paso. ¿De dónde vivían José y María? Vivían en Nazaret, ¿no? Pero como ellos eran del linaje de Belén, Judá, entonces ellos tenían que viajar desde el norte de Nazaret e irse hacia el sur, a Belén. Entonces cuando ellos llegan, cuando vienen de camino, recuerden que María está embarazada, ella tiene que dar a luz. Entonces, para ella poder dar a luz, no puede decir estoy en mi casa. No tiene a sus papás para que les protejan, que le socorran. No tienen allá a sus familiares a su alrededor para que le arropen, ¿no? Y esta mañana el pastor Marcos compartía un poco, ¿no? Su esposa también va a dar a luz dentro de pocos días y dice que está anticipando ya el día, ¿no? En que rompen aguas y tienen que salir corriendo al hospital. Y parece que quieren ir a Corvallis a que dé a luz. Entonces dice que, imaginándonos de que van ya con las prisas, tiene que dar a luz. Y claro, aquí uno va al hospital. Y que imagínense que llegas al hospital y nadie te recibe. Y que ya tiene que dar a luz, pero no tienes a nadie que te ayude. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer el marido? Pues él mismo ponerse de partero. Ponerse a ayudarla, pero ella, ¿cómo creen que sufría? Hay algunas mujeres que sí que les es relativamente fácil dar a luz, pero el dolor, el sufrimiento está ahí y no es fácil para ninguna. Entonces, ella no tenía a nadie, no tenía un hospital, no tenía unos enfermeros, no tenía unas parteras para que la socorrieran, para que la ayudaran. No tenía un lugar donde entrar, una casa donde tuviese una privacidad. Así que tienen que correr y buscar, este lugar tenemos, pues aquí mismo. Entonces tiene que haber sido, pues, por lo menos desesperante la situación. Y ahí tenemos al Señor Jesucristo, que nace, podemos decir, de alguna manera como un indigente, como un homeless, como alguien que no tiene techo, como alguien que no tiene hogar. Señor Jesucristo estaba de paso. Y entendemos que estaba de paso en el sentido de que estaba en un lugar que no era su lugar, pero también estaba de paso en esta tierra, porque en esta tierra todo el mundo está de paso. Tú y yo estamos de paso. Estamos de paso. Aunque nos creamos que vamos a vivir aquí una eternidad, aunque nos hagamos una mansión, aunque consigamos coches últimos modelos, aunque tengamos muchas tierras, aunque tengamos muchos negocios, estamos de paso. Aquí se va a quedar todo. Nada de lo que nosotros consigamos en este mundo nos vamos a llevar con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Porque de alguna manera esta tierra nada más es como ese pueblecito de Belén que Dios utiliza así para traer salvación, pero aquí se va a quedar. Y tú y yo, la esperanza es que tengamos un hogar celestial. Y ahí está el Señor Jesucristo de paso. Pero luego también Jesucristo es envuelto en pañales como un niño indefenso, ¿no?
Dice, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó ¿dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero fíjense cómo dice, lo envolvió en pañales, ¿no? Es lo que se hace con todos los niños. ¿Y por qué se les envuelve en pañales? Porque necesitan protección, porque también necesitan pues ser limpiados, porque necesitan ser ayudados, porque son indefensos. Y un bebé, podemos decir que ningún bebé es capaz de valerse por sí mismo. Todos los bebés dependen de los papás o de alguien adulto que quiera tener cuidado de ellos. Es triste ver, ¿no?, cómo se encuentran a veces niños tirados en la calle, abandonados. Incluso niños recién nacidos en los basureros, sin nadie que los cuide, porque los papás no quisieron hacerse cargo, porque los papás los quisieron abandonar. Y puede llegar hasta tal punto, no sé cómo llamarle, pero es la maldad de los hombres, la insensibilidad de dejar a un niño allí en el frío congelándose, indefenso. Y ahí tenemos al Señor Jesucristo que nace indefenso, que tiene que ser envuelto en pañales, que lo tienen que envolver porque Él no se puede envolver. Un bebé que no se puede ayudar. Y parece una contradicción, ¿no? Aquel que puede decir, sea la luz y fue la luz. Aquel que puede decir, o podemos ver que con una palabra hace el cielo, hace los mares, hace o crea el sol y la luna, que esté allí. Y ahí vemos a Lucas mostrándonos esa pequeñez. El creador del universo, el que lo llena todo, reducido a un espacio en el que ni siquiera a las personas más pobres se les considera dignas de llegar, o se les considera tan bajos como para ser acostados ahí. Y Él ahí está, en un pesebre. Pero aún más, Jesucristo es acostado en un pesebre por no haber lugar para Él. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, yo tengo muchas casas, yo tengo muchos lugares. Es más, el Señor tiene tantos lugares que ni siquiera todas las personas que hay en el mundo son capaces de llenar su mansión, sus moradas, como dice. Y viene a este mundo y los hombres dicen, no hay casa para ti, no hay lugar para ti. Y ahí está esa gran contradicción, ¿no? El hombre en su egoísmo le dice a un bebé, le dice a unos padres, aquí no eres bienvenido. Si quieres venir, pues búscate un lugar. Y se busca un lugar en un establo. Pero Él, que es el dueño de todo, Él dice, si quieres venir, no solamente tengo un lugar donde te puedas acomodar, tengo un lugar en el que yo te acomodo. Tengo un lugar en el que yo te preparo. Cuando tenemos visita en nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? O cuando vamos a tener visita, ¿qué hacemos? Limpiamos todo,
preparamos todo, decimos hay que tener comida preparada, hay que tener toallas preparadas, hay que tener jabón preparado, hay que tener camas preparadas, hay que tener lugar donde todo lo hace uno. ¿Por qué? Porque uno quiere tener a sus invitados y hacerles sentir que son bienvenidos, ¿no? Y es lo que hace el Señor Jesucristo. Él dice, yo me voy a preparar lugar para ustedes. Fue a preparar una mansión para que tú y yo podamos ir allí. Y creo que sus camas, la cama está lista, la comida está lista, todo está listo, Él está listo. Y nos invita a que vayamos. Pero para poder ir, primero nos dice que nos pongamos a cuentas con Él. Y si pensamos en la imagen de ese rey que hace un gran banquete, recordemos que Él quiere que todos vayamos vestidos de bodas. Que seamos limpiados, que vayamos preparados para participar con Él, para disfrutar con Él. Cristo nació en Navidad, pero no porque Navidad sea el 25 de diciembre, sino porque Cristo vino a nacer, y eso significa Navidad, que Cristo nace. Y Cristo nace en el corazón de todos aquellos que le reciban como Señor y Salvador, y que le dicen, Señor, ven a mi vida, sálvame, hazme un hijo tuyo. Quiero vivir tu Navidad, quiero vivir tu eternidad. Jesucristo acostado en un pesebre porque no hay un lugar para Él. Pero Él te ofrece un lugar especial porque te dice, yo tengo un lugar para ti. Contrastes, Cristo es señal de contradicción. Para algunos es despreciable, para otros es admirable. En algunos podemos decir que pelean con el nombre de Cristo, otros abrazan con el nombre de Cristo. ¿De cuáles eres tú? ¿De cuáles somos yo? ¿De cuáles soy yo? Celebremos la Navidad siendo como Cristo es, viviendo a Cristo, honrándole, compartiendo de la historia, que es su historia, viviendo en su historia, viviendo como Él le agrada. Vamos a cantar, y vamos a cantar ese canto que nos dice noche de paz, noche de amor, porque ¿saben qué? Si hay paz, si hay amor, es porque Cristo nos vino a traer paz, porque nos vino a traer amor. ¿Tiene sus